Claro, ahí puedes hacerlo y verla sin problema. Listo, chicos. Entonces vamos a acercar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Bueno, bueno. Bueno, entonces, muchachos, bienvenidos entonces. Mhm. Listo. ¿Ahí la ven bien? El profe. Listo. ¿Ahí ven bien entonces? Sí, señor. ¿Ahí alcanzan a leer? Sí, señor. Bueno, entonces, bienvenidos otra vez entonces a estas maratones que nosotros estamos acá haciendo de resolución de los supuestos, de los presuntos cuadernillos filtrados, donde estaremos nosotros resolviendo las diferentes preguntas que puede que les salga en su examen, como puede que no. Chicos, nosotros, como les presento, parte del simulacro que ustedes, por ejemplo, presentarían. Este simulacro fue transcrito por nosotros, es un simulacro que ya nosotros hicimos basándonos en la prueba filtrada. Esta es una de las dichosas tantas versiones que en general puede que les salgan sus preguntas. Entonces presten mucha atención y a todos los que quieran presentarla completa y que quieran presentar las 254 preguntas con soluciones, con resultados y todo lo demás, nos pueden estar escribiendo al número que vamos a dejar entonces en la descripción y ahí pueden preguntar sobre cómo hacen para presentar el simulacro. Profe, ¿cuánto vale el simulacro? Vale simplemente lo mismo que una hamburguesa triple. ¿Cuánto vale una hamburguesa triple? ¿Qué prefieren? ¿Una hamburguesa triple o el ICFES filtrado? Ustedes dirán. Entonces, nada, pues vale solamente 30.000 pesitos. 30.000 pesitos es nada más esto. Y pues créanme que les vamos a dar entonces, les vamos a dar. Nos están pidiendo, profe, y puede subir más contenido. Claro que sí. Es más, les puedo estar regalando hasta un curso Predicfes de generaciones antiguas para que ustedes lo vean sin problema si quieren verlo. Entonces lo puedo subir entonces ahí en la plataforma para que entonces también lo conozcan. Estas clases las estamos haciendo principalmente ¿para qué? Para promocionar un poco más la academia porque nosotros queremos otra vez de vuelta dictar el curso Predicfes, volver y tenemos nuestra ambición de que el próximo semestre, el próximo año, queremos otra vez tener puntajes de 450, de 470, de 490 y queremos ser más ambiciosos. Queremos ser que la academia sea uno de los sitios de las casas que presenten, que consigan, digamos, el puntaje perfecto. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, pues nada, muchachos, no me alcanza para ninguno. No te preocupes. De todas formas, pueden seguirnos acá en las redes, muchachos, para que entonces nos acompañen, sobre todo en la red de TikTok. Chicos, si tienen TikTok, les recomendamos mucho que nos sigan en la red de TikTok. ¿Para qué? Para que básicamente nos ayuden muchísimo con la difusión, porque estamos pasando por un shadowban terrible en TikTok. Pero terrible, terrible. Entonces, cualquier cosita que nos puedan ayudar con TikTok, les agradeceríamos un montón. Y aquí en Instagram estamos a nada, más o menos, a menos de 150 personas de poder entonces conseguir los 1000 seguidores en Instagram. Entonces, si quieren ahí, cualquiera de las dos redes nos pueden ayudar muchísimo uniéndose y demás. Y dime. ¿Y a dónde lo paga uno? Listo. Para realizar, digamos, el pago es muy sencillo. Escriben acá este número y ahí les enviaremos cualquier medio de pago que nosotros tenemos. Deme un segundo. Tun, 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 ¿Cuál tun. es el número? Ya, dame un segundo. El número es este, 312-529-0430. Gracias, Made. Ahí Made se las pasó. Les presento a Madeleine. Hola, saluda Madeleine. Oli,
Made básicamente es nuestra coordinadora de redes, entonces estaremos después con Made y con los demás equipos de la academia respondiendo por si quieren participar en ese simulacro. Bueno chicos, entonces arranquemos pues para este tema y arranquemos. Bueno, lo que sucede, primeramente, hoy tenemos sesión de lectura crítica. Entonces, lo que sucede con lectura crítica es que es indispensable leer el texto. ¿Listo? Es indispensable leer el texto ya que muchas preguntas, quiero que revisen este patrón de preguntas. Primeramente, ¿cuántas preguntas se van a responder con este texto? Entonces, ¿cuántas preguntas se van a responder? Se van a responder 26, 27, 28, 29 y 30. O sea, son 5 preguntas a partir del texto. ¿Listo? Entonces, vamos a leerlo rápido. ¿Listo? Y a partir de eso vamos entonces a hacerlo. Lo que el concepto de parche nos dice sobre la sociedad colombiana. Epa, gringo, me dijeron al llegar a Bogotá. Venga a parchar con nosotros. A pesar de que no me gustaba que me llamaran gringo, el término parchar sí llamó mi atención. Yo no conocía esa palabra, sin embargo, no pregunté por su significado. Tenía curiosidad y los colombianos de entrada me parecieron simpáticos. Más tarde me iba a dar cuenta que mi intuición no había fallado. Sea como sea, acepté la oferta y me fui con ellos. Del hostal donde nos habíamos encontrado salimos un grupo de 5 personas. Yo era el único extranjero. Después de 100 metros, alguien plantó la pregunta. ¿Qué hacemos? Yo quedé un poco asombrado porque en mi percepción la cosa ya estaba decidida. ¿No íbamos a parchar? Dije. Alguien sonriendo respondió. Pero ya estamos en eso, parcero. Estamos llegando al Chorro de Quevedo, fuimos a comprar unas cervezas y nos sentamos a conversar. Después de un rato decidimos ir a comer. En ese momento entendí que parchar significaba más o menos pasar el rato o simplemente juntarse con alguien. No obstante, un parche puede ser más que un grupo de amigos que se encuentran y pasan una tarde juntos. Algo que iba a entender posteriormente en el transcurso de mis varias estancias en Bogotá. El lenguaje es la llave del mundo, dijo Wilhelm von Humboldt, un erudito alemán. Este postulado me parece muy acertado porque plantea que el idioma como una herramienta para entender diferencias culturales, como algo que te abre la puerta para comprender los fundamentos de lo que llamamos cultura. En el caso colombiano, el parche es un muy buen ejemplo para entender la reflexión del lenguaje en la mentalidad nacional. El parche no solo es un término, es un concepto. En este concepto se refleja la relevancia de estar unidos y cómodos a la vez. Es curioso que parche, en su sentido literal, hace referencia a fragmentos de tela. ¿Será que los diferentes parches son un reflejo del tejido social fragmentado? La respuesta a esta pregunta es ambigua. Por un lado, es difícil negar que la sociedad colombiana permanece fragmentada. La desigualdad, el aislamiento de algunas regiones o la violencia son indicios claros. Las realidades de los colombianos varían. Por otro lado, la sensación dentro de un parche, por lo general, no es fragmentada, sino empática y cálida. Dentro de un parche se respeta, se comparte y cada uno contribuye con lo que puede. Además, hay que tener en cuenta que los parches de colombianos se utilizan para remendar huecos. Entonces me gusta pensar que ese fenómeno es la función de los miles de parches que existen en Colombia. Chun, chun, chun. Listo, ok. Que existen en Colombia con la función de que coser el tejido social y así combater frontalmente tanto la indiferencia como la indiferencia. Según la referencia al texto, ¿en qué momento es probable que se hayan dado las visitas al gringo a Colombia y las experiencias que llevaron a su comprensión desde el concepto de parche? Primera pregunta, ¿dónde está esa información en el texto? ¿Dónde está esa información? esa información. Al Aquí, final. aquí abajito, justamente, muy bien. Entonces dice julio de 2018. Entonces, después de julio de 2018, antes o alrededor de agosto de 2018, antes o alrededor de julio de 2018 o después de agosto de 2018. Entonces, esto es muy importante, muchachos. Cuando ustedes lean cualquier texto, miren dos cosas importantes. Uno, ¿quién lo escribió?
quién es el autor, qué postura tiene el autor. Y número dos, también tienen que mirar exactamente en qué momento fue que fue escrito. ¿Listo? Porque muchas preguntas van a hacer eso. Entonces ahí aparece la información, aparece por ejemplo si fue escrito por una persona, si fue escrita por otra, si fue escrita por un periódico, por un medio de una caricatura, un periódico, etcétera. Entonces muy bien. ¿Y por qué no podría ser por ejemplo la A? ¿Por qué no la A? Porque dice después de julio del 2018. Listo. Después de julio de 2018. Porque para entonces, la fecha con la que cuenta el relato marca el final de esa fecha. Marca desde aquí para atrás es lo que pasó. Yo no puedo estar hablando de un futuro cuando yo escribí un relato en julio. Entonces, por ese motivo queda descartado la A. Por eso la respuesta es la C, que es antes o alrededor de julio de 2018. Y esa sí sería la respuesta correcta. ¿Listo, chicos? ¿Claros entonces? Porque es algo que está antecitos o más o menos para la fecha. Siguiente. ¿Por qué el narrador se asombra cuando alguien del grupo pregunta qué hacemos después de caminar 100 metros? Entonces, porque desde su perspectiva ya se había decidido qué hacer y estaban yendo a parchar, porque en su percepción la cosa ya estaba decidida y ya estaban parchando, porque en la percepción parchar es algo incomprensible y le genera dudas, porque desde su perspectiva resultaba más interesante parchar otro rato más. ¿Por qué él dice y él se asombra? ¿De qué hacemos? Él ya sabía que estaban parchando. Él ya sabía que estaban parchando. No, no sabía. No, él pensaba que iban a falsar. Exactamente. Entonces, para él, porque para él apenas arrancaba la forma de parchar. ¿Listo? Entonces, por eso en el texto nos decían eso. Listo. Camilo, trata de, te encargo porfa de pronto si se le cierra el micrófono para que pronto no se escuche distorsionado. Pero listo. ¿Cómo se puede caracterizar al narrador a lo largo del texto? Prejuicioso, prevenido en torno a la experiencia que vivió al llegar a Colombia, empático y reflexivo en relación con la particularidad de la sociedad colombiana, desafiante y arrogante frente a la manera como se relaciona, sorprendido y escéptico ante la forma que se vinculan las personas en Colombia. Entonces, les pregunto, ¿cuál sería la que ustedes consideran la correcta? La opción B. La opción B. Ok, listo. ¿Y por qué no hablamos de prejuicioso? Cuéntenme, muchachos, ¿por qué decimos que él no era prejuicioso? ¿Cómo describirían ustedes a una persona prevenida y prejuiciosa? Persona prevenida y prejuiciosa. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué habría dicho, por ejemplo, esa persona? Como alguien que juzga a los demás, ¿no? Y hubiese dicho como, uy, no, pero ¿cómo se le No, pero ocurre ¿cómo se le parchar? ocurre ¿Será que me van a parchar? robar? ¿Será que me van a robar? ¿Será ¿Será que que me me van van a a pasar robar? ¿Será algo? que me van a pasar algo? Listo. Vamos a hacer una cosa y es que chun 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 chun. No es que no es eco, lo que pasa es que sí, eso es lo que iba a hacer.
porque es que no entiendo para qué levantan el micrófono, pero bueno. Pero luego lo apoyo. Dame un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Chat, confianza. Permitir preguntas. Ayudan a buscar por fin. Entonces, activar su video. No, activar. Ya, listo. Ya. Bendecido y afortunados. Listo, mucho mejor. Listo. Entonces, de todas formas, si alguien quiere hablar por micrófono, levanta la mano y nos va diciendo. ¿Listo? Bueno, entonces el muchacho está empático porque quiere decir que bacano, que chimba, que por ejemplo entonces la gente hable así, me incluya, me invite y todo eso. Entonces nada, el muchacho empático. El muchacho, ¿qué hizo el muchacho, muchachos? Se parchó. Chimba de man, se parchó. Entonces el man todo parchadito. Listo, el lenguaje es la llave del mundo, dijo Wilhelm von Humboldt. Este postulado me parece muy acertado porque plantea el idioma como una herramienta para entender diferencias culturales, como algo que te abre la puerta para comprender los fundamentos de lo que llamamos cultura. En el caso colombiano, el parche es un muy buen ejemplo para entender la reflexión del lenguaje en la mentalidad nacional. El parche no solamente es un término, es un concepto. En este concepto se refleja la relevancia de estar unidos y cómodos a la vez. ¿Qué función cumple este párrafo? Ojo acá. ¿Qué función está cumpliendo este párrafo? Introducción que permite establecer el contexto inicial que sitúa al inicio de la experiencia personal que da pie a la reflexión cultural del lenguaje. Desarrollo y presentación de la ambigüedad. Explicación de la función cohesiva del parche y conclusión metafórica que establece la relación entre los parches de tela. O eleva el análisis de lo anecdótico a lo cultural y filosófico, ya que actúa como puente entre la experiencia personal del narrador y su análisis cultural más profundo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la correcta para ustedes, muchachos? Aquí ya es un poquito más difícil. Ok. ¿Cuál es la frase que desmiente la A? ¿Cuál es la frase, muchachos, que la desmiente por completo? Esta, en el texto. Este postulado me parece muy acertado. Cuando estamos hablando que ya me parece demasiado acertado, ya es algo previo. Entonces no es un contexto inicial, ya podemos descartar eso. Desarrollo y presentación de la ambigüedad y está hablando entonces de algún ejemplo personal. Pues resulta que en este caso, no, porque él no está haciendo algo personal. Entonces en ese sentido, pues también por eso no es la B. Explicación de la función cohesiva del parche con la conclusión metafórica. ¿Ahí le está metiendo alguna metáfora, chicos? No, por eso también se descarta. Entonces en ese momento la opción correcta viene siendo la opción D. ¿Listo? ¿Claros entonces? Bien hasta ahí. Todo perfecto, ¿cierto? ¿Dudas con esta pregunta? Sí, esto es del ICFES filtrado, solamente que ya nosotros lo digitalizamos para que no se viera tan feo. Entonces, eso es. ¿Listo? Bien. Básicamente, vamos a explicar otra vez. El párrafo es este. Dice, el lenguaje es la llave del mundo. Este postulado me parece muy acertado porque plantea el idioma como una herramienta para entender diferencias culturales, como algo que te abre la puerta para comprender los fundamentos de lo que llamamos cultura. En el caso colombiano, el parche es un muy buen ejemplo para entender la reflexión del lenguaje en la mentalidad nacional. El parche no es solo un término, es un concepto. En este concepto se refleja la irrelevancia de estar unidos y cómodos a la vez. Entonces, muchachos, empecemos a ver. ¿Cuál es la función que cumple este párrafo en el resto del texto?
Pues entonces por eso nos lo están dando. ¿Introduce el contexto inicial? No. ¿Por qué? En algún momento les está diciendo, esto es un parche, esto es, por ejemplo, tal cosa, esto, por ejemplo, me pasó esto, me está introduciendo algo el contexto inicial. ¿Por qué está hablando del parche? No, por ese motivo es que esta no es. Segundo, desarrollo y presentación de la ambigüedad, ya que aquí se cuenta la experiencia inicial del narrador con el parche, donde su expectativa de la actividad contrasta con la realidad que ya estaban parchando. Él está hablando sobre su relato en este párrafo. Ambigüedad es que se puede entender de dos formas diferentes. ¿Listo? Por ejemplo, si yo les digo que algo es ambiguo, sería algo que, por ejemplo, diera pie a muchas confusiones. Hablemos de ambiguo. Por ejemplo, ahorita algo ambiguo es Petro y Uribe de parche, de amigos. O sea, ver a Petro y Uribe parchando, eso es ambiguo. Sería un ejemplo de ambiguo. Porque es como... ¿Listo, chicos? Entonces, en ese sentido, por eso no vendría siendo la opción B, porque ya en otro párrafo él estaba contando. No, Duque y Jay no tanto porque el man siempre fue como músico y todo eso. Entonces ese no es tan ambiguo. Ambiguo es, por ejemplo, creer entonces en Petro y Uribe en este momento cuando están de panas. Eso sí es ambiguo. Listo. Algo que, por ejemplo, genere un choque, algo que tú no te esperabas. Y que genera, oiga, esto está raro. Eso es ambiguo. Explicación de la función cohesiva del parche y conclusión metafórica. Chicos, ¿él está cerrando con una metáfora? ¿Esto? No, para nada. Entonces él no está cerrando con ningún tipo de metáfora. Entonces, descartada ahí. Por eso la única opción que nos queda es la opción D. ¿Listo? Entonces, por eso es la opción D. Para todos queda mucho más claro, chicos. ¿Sí? Bien. Perfectos hasta ahí. Eso, excelente. Bueno, con eso quedan resueltas las primeras 4 preguntas del texto. Dato curioso para cerrar el tema del parche. Ah, no, queda la última. En el texto, la intención del narrador es asertiva. Hace afirmaciones directas sobre lo que observa y analiza. Sin embargo, existen algunos enunciados donde la intención no se refleja directamente en la forma como se enuncia. Ojo acá, este sería un ejemplo de ambigüedad. ¿Listo? ¿Cuál de los siguientes enunciados cumple con esta característica? Es decir, que no se refleje precisamente cómo se enuncia. Además, hay que tener en cuenta que los parches de tela normalmente se utilizan para remendar huecos. Este postulado me parece muy acertado porque plantea el idioma con una herramienta para entender diferencias culturales. Es curioso que parche, en su sentido literal, hace referencia a fragmentos de tela. ¿Será que los diferentes parches son un reflejo del tejido social fragmentado? D. La sensación dentro de un parche, por lo general, no es fragmentada ni excluyente, sino empática y cálida. Dentro de un parche se respeta, se comparte y cada uno contribuye con lo que puede. ¿Listo? Entonces, ¿en cuál de esas 4 opciones no está muy claro lo que está diciendo el amigo con las afirmaciones directas? Que hay como a cierta ambigüedad. Listo. ¿Y por qué no podría ser la D? ¿Por qué no podría ser la D? ¿Está siendo clara y directa la D? Listo. Les voy a dar otro truco. Pregunta, chicos, ¿cuál es la única respuesta que está dando una pregunta?
Exactamente, muy bien, tal cual. Lo que dice, ay, ya me acuerdo de Rutger. Sí, ya me acuerdo. Hace mucho tiempo hablamos, el profe Rutger, sí me acuerdo de él. Pero mucho tiempo. Creo que nunca le envié los archivos. Hola, ¿cómo estás? Sí, todavía me acuerdo. Bueno, después seguiremos hablando bien. Bienvenido acá y gracias por estar acá. Listo, chicos. Entonces, después hablamos y charlamos. Listo. Entonces, sí, básicamente entonces la respuesta sería la C, porque es que una pregunta no es directa. Entonces, en ese sentido, por eso la respuesta correcta sería la C. Y otro truco importante, y acá les doy una estrategia que les puede servir mucho para su examen. Al momento de que ustedes les estén diciendo cuál de ellas es la opción diferente, busquen siempre la opción que tenga algo diferente. En este caso, ¿qué es lo que tiene la opción C con respecto a las demás? Y eso no es solamente para lectura, sino a matemáticas, en ciencias. Eso también se aplica. Eso es una estrategia de que uno puede usar para resolver preguntas de selección múltiple. ¿Qué tiene diferente? Entonces, ¿qué tiene diferente, chicos? Exacto, así es simple. Es la única que tiene pregunta, por eso entonces es la respuesta correcta. ¿Claros entonces, chicos? ¿Bien? Listo, chicos, perfecto, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, ya con esto nosotros tenemos lista la respuesta número 30. Exactamente, María José. La pregunta. Profe, no entendí bien el tip. Lo vamos a ver de pronto en otra pregunta cuando salga, pero lo que sucede es lo siguiente. Cuando a ti una pregunta ICFES, una pregunta ONAL, una pregunta de lo que sea, te digan, ¿cuál de las siguientes opciones es la falsa, es la diferente, la que no representa esto? Trata de buscar el patrón que tienen las otras tres opciones de respuesta. La que tú veas que tiene una diferencia, probablemente el 99% de las veces esa va a ser la respuesta correcta. En cualquier tema. ¿Listo? Eso es un tip muy bueno. Y les ahorra mucho tiempo también. Y les da precisión. Entonces, cuando vean eso, que vean diferente. Así tenga algo diferente. Esa es. Exacto. Por ejemplo, que todas las preguntas sean negativas y una sea positiva. ¿Listo? Que por ejemplo, digamos, no sé, en matemáticas todas las opciones de respuesta sean multiplicar por 2 y la otra multiplique por 3. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Claros entonces? Si a ustedes les dicen cuál de estas es diferente, ahí ustedes rastrean cuáles serían las estos y ahí ya con el quedaría. Listo. Bien, muchachos. Continuamos, continuamos. Chan, 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 chan. Sigamos. Entonces, responda a las preguntas 31 a 33, de acuerdo con la siguiente información. Entonces, la obra maestra. El mono cogió un tronco de árbol, lo subió hasta el más alto pico de una sierra, lo dejó allí y cuando bajó al llano, explicó a los demás animales. Ven, aquello que está allá es una estatua, una obra maestra, la hice yo. Y los animales, mirando aquello que venían allá en lo alto, sin distinguir bien qué fuere, comenzaron a repetir que aquello era una obra maestra. Y todos admiraron al mono como un gran artista. Todos menos el cóndor, porque él era el único que podía volar hasta el pico de la sierra y ver que aquello solo era un viejo tronco de árbol. Dijo a todos los animales lo que había visto, pero ninguno creyó al cóndor, porque es natural en el ser que camina no creer al que vuela. ¿Listo? Entonces, primeramente, esta es como una fábula. ¿Qué es una fábula, chicos? Ya las vimos, Eve. Ya las vimos. Las vimos el lunes. Las de matemáticas. Entonces, ya esas ya las vimos. Y estuvimos a las 6 dictando clase de matemáticas. Entonces, bueno, nada. Ahorita toca lectura. Entonces, básicamente una fábula es un relato, sí, de... Dime, Johan, cuéntame. Cuéntame. Cuéntame, dime. Listo.
Ah, bueno, es un relato fantástico. Es que en el entrenando aparece la correcta, la A. Pues es que sinceramente, pues acá en el entrenando, pues esta es muy directa. La única que yo veo con una pregunta es la C. Entonces eso, pues sinceramente digamos como que no le veo justificación de por qué sería la A. Si ustedes se la encuentran, pues maravilloso, porque yo no veo ninguna justificación para que sea la A. ¿Listo? Nada, muchachos, eso también pasa. Chicos, ustedes van para 11. Entonces, argumentación y esto y demás. Sí, es que es la C porque es la única que tiene una pregunta. No hay nada más ambiguo que una pregunta. No hay nada menos directa que una pregunta. Entonces, no es verdad, en el entrenando Z la respuesta es la C. Ay, muchas gracias. Sí. Gracias, profe Rudberg. Pues la verdad lo que les digo, yo realmente digamos como que no me fijo tanto en los solucionarios, pues lo vamos resolviendo acá en vivo y ahí ya pues uno más va mirando. ¿Listo? Entonces, gracias, profe Rudberg. Entonces sí, la respuesta en ese caso entonces sigue siendo la C. Ya más que confirmado incluso por ustedes. Entonces, muchachos, en general mi consejo siempre va a ser muy el mismo. Independientemente de que ustedes vean que en un solucionario, y yo se los digo porque pues no solamente yo preparo para el ICFES, sino también para la nacional. Y yo he visto y he tenido que corregir solucionarios para la nacional, incluso en matemáticos. Entonces, siempre muchachos, fíjense en su criterio crítico, en su argumentación, en su pensamiento crítico, en cómo llegan ustedes a la respuesta. ¿Listo? Siempre. Listo, sigamos. Next. Sigamos para que nos rinda. Entonces, acá tenemos el texto, está como chévere la analogía, está como chévere la fábula, entonces maravilloso. Entonces, ¿quiénes admiraron al mono como un gran artista? Entonces, chicos, la mayoría de los animales, todos los animales, ninguno de los animales, poco de los animales. Listo. Entonces, Entonces, muchachos, chicos, si quieren nuevamente, si quieren practicar con este simulacro, que se los califiquemos y demás, nos pueden escribir al número 312-529-0430. Listo. Mae, ¿estás por ahí? No sé si estás por ahí, Mae. Mae. Listo. No, creo que Madeleine no está. O Sebas, o Sara. Me les pasas de pronto el contacto para que ellos puedan escribir y ahorita estos. Gracias, Sebas. Entonces, para que ahorita los escriban. Listo, chicos. Entonces, la respuesta correcta vendría siendo entonces la opción de la D, la mayoría de los animales. ¿Por qué no todos los animales? ¿Quiénes estos? ¿Por qué no todos los animalitos? El cóndor no, exacto. Con que un solo persona, a nivel lógica, ya con eso queda descartada. ¿Listo? Bien. ¿Qué fue lo que le dijo el cóndor a los demás animales? Que el mono no era un gran artista, que la estatua del mono no era la obra de un gran artista, que aquello que dejó el mono en el pico de la sierra era un solo tronco de árbol, que la obra maestra del mono era una estatua hecha a partir del tronco de un árbol. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Literal, o sea, el pico de la sierra era un solo tronco de árbol. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, sería la respuesta correcta esta y en esta vendría siendo esta. Listo, que la obra maestra era una estatua hecha a partir del tronco de un árbol, que era solo un tronco de árbol. Listo. El cóndor no admiró al mono como un gran artista porque creía que las afirmaciones de la mayoría de animales que caminan son falsas. Gracias a sus habilidades evidenció que la presunta obra de arte en realidad no lo era. Notó que el mono hizo una escultura que dejó en lo alto de una sierra. Los animales que vuelan no confían en los que caminan. Listo. ¿Cuál sería en este caso?
La B. Literal, este texto está bastante literal, no se los voy a negar. Estaba súper literal y pues estaba tal cual. Creo que todos entendimos, digamos, aquí la fábula. Estaba sencilla y estaba como interesante. Está buena, ¿no? Está chévere la fábula. Listo. Ahorita respondo una cosa que me llamó la atención. Profe, bueno, profe, ¿será que este cuadernillo puede que salga en la prueba del domingo? Chicos, lo que yo siempre les he dicho, a mí no me gusta mentirles y decirles como, uy, sí, aquí salió esta prueba y no sé qué, y si sé más. Entonces, ¿por qué? Ustedes saben que el ICFES está ahorita en el ojo del huracán. ¿Sí o no? Se perdieron puntajes. Se perdieron resultados. Están diciendo que esta vaina se filtra. Que hay una empresa que recibe los simulacros antes para hacerlo. Ahorita hay cambio de gobierno. ¿Ustedes creen que en ese sentido van a dejar haciendo el papayazo de mostrar y dejando toda esa olla podrida, esa olla caliente? Puede que sí, como puede que no. Entonces, muchachos, lo que yo siempre les he dicho, puede que les salga, y maravilloso si les salen todas las preguntas. Si les salen, maravilloso y chévere, porque ustedes están aquí y las están resolviendo, y saben por qué, y tienen argumentos que por qué. Listo. Ana, felicitaciones, me los saludas. Bueno, pues chéveres ahí que están en grupo 500. Bueno, pues felicitaciones. Check. Listo. Digo que el que digo se llama 491 más 1. Me encanta. 491 más 1. Muchachos, yo les voy a decir la frase que me decía mi nana hace mucho tiempo. Primero cae un mentiroso que un cojo. Y si el río suena, piedras lleva. Entonces, ojo que por ese lado ahí va a estar. ¿Qué no le quita a uno? El estudiar, el trabajar, el prepararse, el aprender. Eso nunca se lo van a quitar a nadie. Y así, pues entonces, así por ejemplo, le salga una prueba 100% nueva. Como cuando uno la presentó. Yo, cuando yo la presenté, no hay filtrados ni nada por el estilo. Pero entonces uno sabe y lo que presentó le funcionó. Entonces, nada, sigamos entonces. Siguiente pregunta, siguiente texto es este. Aquí salen 4 preguntas, no salen 5. Y dice, el día después. Bennett seguía mirando el barrizal en el que se habían convertido las plantaciones de algodón vecinas. Venga. Listo. Observaba los troncos de los árboles por el campo, árboles que nacieron a más de una milla de distancia que allí fueron arrastrados hasta sus predios por el huracán. Oag, en cambio, estaba atento a los lamentos de los esclavos sin comprenderlos, cosa que le enfurecía cada vez más. Le decía a Bennett, estos haraganes, y mira a los esclavos regados por la falda de la loma, hurgando entre los escombros. Si no los necesitara, te juro que los arcaba a todos. Creo que es lo único que recompensaría la ira que siento. Tal parece que se regocijan en nuestro fracaso. Si trataras de entenderlos, los comprenderías y como te he repetido en otras ocasiones, te rendiría mucho más. A lo cual Huag respondió con ira. Bennett, tú te has dedicado a tratar de descifrar a estos salvajes porque para ti el trabajo es un deporte. Y en los deportes es imposible comprender y conocer el funcionamiento de los instrumentos. Para mí el trabajo es una desgracia que exige de mí todo, y como hoy su recompensa puede ser nada. Me importa únicamente que rindan, no quiero indagar en el funcionamiento de sus cerebros. O me sirven o los vendo. El único trabajo que les impondré es tratar de pensar si es que esos salvajes son capaces, y menos aún trataré de hacerles creer que sus pensamientos podrían coincidir con los míos. Tomado de Robinson H. 2002, el día después, en Guillermo Bustamante Zamudio y Harold Kremer. Cuento corto afrocolombiano, Fondo de Publicaciones del Valle del Cauca. Vamos a chismosear. ¿Listo? Primeramente, ¿de qué trataba el texto, chicos? ¿De qué trataba el texto? Sí, está muy parecido al Z.
Ya les he dicho que básicamente lo transcribimos, muchachos. Solo lo dejamos más bonito y menos feo. Entonces, obvio que va a parecerse. Ya se los he dicho varias veces. Entonces, dicen, ay, se parece. Pues claro que se parece, pues si lo transcribimos, pues yo no les voy a entregar un simulacro feo, un transcrito ahí feo. Entonces es por eso. Listo, chicos. De acuerdo con la información del texto, ¿a dónde llegaron los árboles que nacieron a más de una milla de distancia? A la falda de la loma, a los predios de Benet, a las plantaciones de algodón, al campo en general. Entonces, ¿hasta dónde llegaron? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para confirmar? Eso debe ser una información literal. Entonces vamos a chismosear en qué párrafo está. Como es un texto más bien largo, recomiendo que se etiqueten los párrafos y ahí está. Estos haraganes miraban los esclavos regados por la falda de la loma, hurgando entre los escombros. Entonces, mirando el barrizal que se habían convertido en las plantaciones de algodón vecinas, observaban los troncos de los árboles por el campo. Árboles que nacieron a más de una milla de distancia de allí fueron arrastrados hasta sus predios por el huracán. Entonces, nuevamente, segundo, ¿están seguros? Uy. Entonces ahora sí, si quieren voy a traer el texto, el párrafo exacto, y ustedes a partir de ahí van respondiendo. Entonces, este es el párrafo que rastrea la información. Entonces, a la falda de la loma, a los predios de Bennett, a las plantaciones de algodón o al campo en general. Entonces, chicos, rápido. ¿Cuál es? ¿La A, la B, la C o la D? Muy bien. A los predios de Bennett. ¿Listo? Aunque no me lo están diciendo explícitamente, yo lo puedo deducir. Árboles que nacieron a más de una milla de distancia, hacia los predios por el huracán. Si están hablando de quién, es de Bennett, porque Bennett es el propietario de esos campos de plantaciones. ¿Listo? B de Bennett, exactamente. De acuerdo con la información del... Ah, bueno, hasta allá. Next. ¿Cuál es el propósito del texto al presentar las reflexiones de Bennett y Huag respecto a los esclavos? Entonces, mostrar la negación de los esclavos por la humanidad y su reducción a fuerza de trabajo, explicar la complejidad psicológica de los dueños de esclavos y sus formas de relacionarse, señalar las estrategias utilizadas por los esclavistas para maximizar la productividad y utilidad de sus esclavos, o representar el pensamiento y las diversas perspectivas de los dueños de esclavos en el contexto de la plantación. Entonces, ¿para qué básicamente están peleando Bennett y Huag? Listo. Ok, bueno, vamos a chismosear nuevamente. Entonces, Bennett tiene esta postura. Estos haraganas miraba a los esclavos regados por la falda de loma, hungando entre los escombros. Si lo necesitara, te juro que los ahorcaba a todos. Huag respondió con ira. Bennett, tú te has dedicado a tratar de descifrar a estos salvajes porque para ti el trabajo es un deporte y en los deportes es imposible comprender y conocer el funcionamiento de los instrumentos. Para mí, el trabajo es una desgracia que exige de mí todo y como hoy, su recompensa puede ser nada. Me importa únicamente que rindan, no quiero indagar en el funcionamiento de sus cerebros, o me sirven o los vendo. El único trabajo que les impondré es tratar de pensar si es que esos salvajes son capaces. Entonces, ahí están las dos posturas de mi amigo. ¿Para qué entonces presentan las posturas de Bennett y Huag? Dicen que la B.
Pero ¿por qué no podría ser la D? ¿Por qué no podría ser la B? ¿Por qué no podría ser la B? ¿Ah, chicos? ¿Porque la D no les está hablando de psicología? Exacto, porque la B está hablando de la complejitud laboral, del trabajo. No está hablando de los esclavos. ¿Listo? Entonces estamos hablando de los esclavos. Por eso vendría siendo la opción correspondiente a la opción D. No señala las estrategias por los esclavistas. No está diciendo, mire, es que tiene que darle 3 latigazos al negro y 3 latigazos al negro hace que rinda para 4 esto. O les está diciendo, no, es que mire, cuando el negro entonces, cuando el esclavo esté a punto de esto, le da agua y ahí va a estar agradecido. No está hablando de nada, por eso la opción C descartada. Maneras de negación de los esclavos por la humanidad y su reducción a una fuerza de trabajo explotable. Mostrar las maneras de negación de los esclavos por la humanidad. O sea, los esclavos no están hablando sobre la humanidad. Por eso entonces la respuesta no es la A tampoco. ¿Listo? Por ese motivo está hablando de los esclavos me sirven para esto y los esclavos me sirven para lo otro. Y ya. Según el texto, ¿por qué Juac sentía ira y profunda y enfado hacia los esclavos? Porque le mostraba su mentalidad utilitarista y salvaje, porque se burlaban, por su comportamiento le hacían pensar que él era deshumanizado, porque los consideraba como seres irritables y molestos. Listo. Veamos a ver. Entonces, estamos con Juac. Dice, tú te has dedicado a sufrir esos salvajes porque para ti el trabajo es un deporte y en los deportes es imposible comprender y conocer el funcionamiento de los instrumentos. Para mí el trabajo es una desgracia que exige de mí todo y como hoy su recompensa puede ser nada. Me importa únicamente que rindan, no quiero indagar en el funcionamiento de sus cerebros, o me sirven o los vendo. El único trabajo que les impondré es tratar de pensar. Si es que esos salvajes son capaces, y menos aún, trataré de hacerles creer que sus pensamientos pueden coincidir con los míos. Entonces, ahora les pregunto una cosa, muchachos. ¿Por qué tiene una ira tan profunda? Repito. ¿En algún momento los esclavos se están burlando? Yo no los veo muy burlondos. Él actuaba deshumanizando a las personas. Dime, Ingrid, cuéntame. Entonces mi pregunta es, los que están diciendo que es la opción B, ¿en algún momento está diciendo que se estén burlando de su desgracia? ¿Dónde se está burlando? No. Dime. Yo no lo veo que esté burlándose. El que se burlaba creo que era el otro. Era el otro.
que se regocijan de nuestro fracaso. Pero era Bennett. Ok, vamos a ver. Miremos a ver, leamos bien todo esto para que podamos mirar bien. Árboles que Oag en cambio estaba atento a los lamentos de los esclavos sin comprenderlos, cosa que le enfurecía cada más. Le decía a Bennett, entonces estaba diciendo a Bennett. A estos haraganes, y miraba a los esclavos regados por esto, tal parece que se regocijan de nuestro fracaso. Si trataras de entenderlos, los comprenderías, y como te he repetido en otras ocasiones, te rendirías mucho más. Entonces voy a colocar con azul a Bennett y voy a colocar con morado a Juaj, quien dijo cada cosa. ¿Listo? A lo cual respondió con ira. Bennett, tú te has estado tratando de cifrar a estos salvajes porque para ti el trabajo es un deporte y en los deportes es imposible comprender y conocer el funcionamiento de los instrumentos. Para mí el trabajo es una desgracia que exige de mí todo y como hoy su recompensa puede ser nada. Me importa únicamente que rindan, no quiero indagar en el funcionamiento de sus cerebros, o me sirven o los vendo. El único trabajo que les impondré es tratar de pensar, si es que esos salvajes son capaces y menos aún trataré de hacerles creer que sus pensamientos podrían coincidir con los míos. ¿Listo? Entonces ahora sí, tomando en cuenta eso, vamos a chismosear cómo está. ¿Por qué Joag? Y respondan la pregunta, Joag sentía ira profunda y enfado hacia sus esclavos. Entonces, ¿qué le causaba la ira? ¿Ellos se burlaban? ¿O parecía que se burlaban? Tal parece, parece. ¿Listo? Parece que se regocijaban. Cuando algo parece, ¿es la realidad o no? No, exactamente. Porque en ese momento se burlaban, no es una suposición. Muy bien. Por eso la respuesta no puede ser la B, porque cuando yo estoy diciendo que se burlaban y se alegraban de su desgracia es porque tengo la seguridad de que eso es así. Por eso la respuesta no es. Si yo sigo tal parece, es que solamente me da la impresión. Por eso entonces descarto la B por ese motivo. Su comportamiento le hacían pensar que él era deshumanizado, no hablaba nada de que él decía que lo deshumanizaban. En ningún momento estaba hablando. Y de hecho no eran los esclavos, sino era, en dado caso, el amigo Bennett. Porque le molestaba su mentalidad utilitarista y salvaje. ¿Los esclavos eran utilitaristas y salvajes? O sea, solamente hablaban para aprovecharse de la gente. O sea, los esclavos eran los que se aprovechaban de las personas, pero solamente para conseguir sus medios, ¿no? Por eso entonces la respuesta viene siendo la opción D. Listo, chicos. ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Perfecto? En el texto, cuando Bennett le sugiere a Joag que intente comprender a los esclavos, si tratabas de entenderlos, los comprenderías, y como te he repetido en otras ocasiones, te rendiría mucho más. ¿Cuál de las siguientes opciones no caracteriza la perspectiva de Bennett? Un enfoque empático para mejorar la productividad, mientras que Joag solo les interesa que los esclavos rindan. Una mentalidad que valora el análisis, a diferencia de la visión de Joag, quien no le interesa conocer cómo piensa el otro. Un carácter sereno, mientras Joag es extremadamente racional. Una visión del trabajo como deporte, mientras que para Joag es una desgracia. ¿Cuál sería la respuesta correcta?
La que no caracteriza. Ojo ahí. La que no. Cuéntame, Johan. Ve escribiendo en el chat porque es que ahorita bloqueamos los estos. Todos con diferentes respuestas. Unos dicen que la B, otros dicen que la A. Miremos el patrón de respuestas. ¿Listo? Un enfoque empático para mejorar la productividad. Mientras que Joac solo le interesa que los esclavos rindan. ¿Eso es verdad? Una visión del trabajo como deporte, mientras que para lo es una desgracia. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Cierto? Una mentalidad que valora el análisis, a diferencia de la visión de Joac, a quien no le interesa conocer cómo piensa el otro. Ya, por eso la respuesta correcta viene siendo la C. ¿Listo? Literal, ahí está. Todas las demás coincidían con estos. ¿El man es extremadamente racional? No, muchachos. El man es un loco. Listo, chicos, muy bien. Última. A estos haraganes y miraba a los esclavos regados por la falda de la loma, hurgando entre los escombros. Dime, Johan, escríbeme en los comentarios, por favor. Ok, es que Joac no es racional porque si fuera racional le haría caso a Bennett. Y Bennett no es sereno, por lo que si no se preocuparía. Sereno es más una persona como relajada, como de chill. O sea, por ese lado sí. Pero el que diga es extremadamente racional, nada que ver. Obviamente, o sea, eso de matar al otro porque le sirva no es que sea muy racional de tu parte. Pero sí. Listo. A estos haraganes y miraba a los esclavos regados por la falda de la loma, hurgando entre los escombros. Si no los necesitara, te juro que los arcaba a todos. ¿Qué opinión o juicio de Joac se hace visible a través de este enunciado? Al considerar al otro como objeto útil, instrumento, mercancía de propiedad, a una visión positiva y estratégica del trabajo. The best place to work. Fue puta, ni que fuera teleperformance esta vaina. Ni que fuera call center. Ni que fuera Vive 100. El considerar una racionalidad sobre el control de las emociones. Uy, sí, claro. Re racional. Ush. Re racional el man. El considerar al otro inferior y capaz de razonar. Nada que ver. Porque no está diciendo que sean inferiores y no sean capaces de razonar. Sino que está diciendo lo necesitamos. Lo necesitamos para que funcione. Listo, chicos. Entonces, ¿cuántos vamos? Ya como 3 textos, ¿no? Bien. Bueno, esta es una receta para panqueques. Inicia el día con el pie derecho. Prepararle a tu familia unos deliciosos panqueques. Una opción práctica para consentir a grandes y chicos. Anímate a cocinar algo distinto. Aunque los panqueques son una preparación tradicional de Estados Unidos, en Europa y Latinoamérica también forman parte habitual de los desayunos. A pesar de que actualmente se consiguen muchas preparaciones listas a las que solo debes añadir agua. Hacer los panqueques tradicionalmente es un reto divertido. Además, muchas personas optan por la preparación tradicional, pues esta les permite seleccionar entre los diferentes ingredientes y escoger la cantidad perfecta de cada uno de ellos. Listo, tienes dos formas de cocinarlos, salados o dulces. Bueno, ahí está dando la receta. Está diciendo pues acá los huevos, pizca, leche y harina, bate segundos, mezcla original, añádele vainilla, antiadherente agrega un poco de margarina, bla bla bla.
¿Cuál de los siguientes ingredientes no es necesario para preparar panqueques salados? Nada. Acá sí toca ver el texto y toca ver exactamente qué hace falta. Entonces vamos a copiarlo. ¿Y cuál de ellos es? ¿Harina de trigo con levadura? Sí. ¿2 cucharadas de margarina? Sí. ¿Esencia de vainilla al gusto? Sí. ¿Azúcar o edulcorante? ¿Esa es? Salados. ¿Listo? Fácil. Según el texto anterior, muchas personas prefieren hacer los panqueques de manera tradicional en vez de recurrir a una preparación ya lista. ¿Por qué sucede esto? Entonces, ¿por qué mencionaba eso, muchachos? En el texto, ¿qué mencionaba? De la gente, que por qué prefería entonces hacerlo de forma tradicional. Aquí está el párrafo es específico y la respuesta que les da aquí. ¿La respuesta? B. Exacto. Permite hacerlos de forma más divertida. Según el texto, ¿qué se va a hacer justo de preparar la mezcla original? Entonces, listo. Entonces, aquí está la parte de lo que es la mezcla original. A la mezcla original añádele vainilla, el polvo para hornear o bicarbonato y la pizca de sal. Listo. Una pizca de sal, ¿cierto? Vainilla, bicarbonato o polvo para hornear. Nada, están muy literales esta pregunta. Súper literales. Considera el siguiente fragmento. Inicia el día con el pie derecho. Prepárale a tu familia unos deliciosos panqueques. Una opción práctica para conseguir grandes y chicos. Anímate a cocinar algo distinto. ¿Qué función cumple el fragmento anterior dentro del texto? Exponer la tesis sobre la cocina, comparar los gustos, presentar el plato que será exitoso, brindar unos consejos para tener un día exitoso. ¿Ya? Aunque los panqueques son una preparación tradicional de Estados Unidos, en Europa y Latinoamérica, también forman parte habitual de los desayunos. ¿Cuál de las siguientes opciones es una explicación del fragmento anterior? Los panqueques gozan de gran popularidad en América después de su llegada desde Europa, evidencian que la cocina estadounidense es más sabrosa que la europea, ya no son un alimento exclusivo de los desayunos estadounidenses, que los panqueques ya no son un plato apreciado por fuera de sus fronteras de origen. Esto sí es completamente falso. Nada, no está diciendo nada de la cocina más sabrosa que la europea. ¿Llegaron desde Europa los panqueques? No, de Estados Unidos. Por eso vendría siendo la opción C de casa. Listo, chicos, continuemos. Este está más largo. La tentación del mar. Con la esperanza de embarcar rumbo a cualquier país, llega a Puerto Cortés en la costa atlántica, no muy distante de San Pedro Sula. El puerto, más que esto, era un embarcadero de plátanos. Millones de racimos esperaban ser embarcados en un vapor de la unidad United Fruit Company, el gran barco frutero del que el abuelo me había prevenido tanto.
El imperativo categórico del hambre me convirtió nuevamente en cargador y ocupando un lugar en la hilera de braseros que corrían en los vagones al barco. Dejaron caer sobre mis hombros pesados racimos, uno de ellos de tamaño descomunal, me aplastó con su peso, fragmentándose en varios pedazos. Los braceros habían comprendido la urgencia que tenían que trabajar para comer y excusaron mi debilidad física al lado de sus vigorosos cuerpos. Los asadones también tuvieron buen cuidado de escogerme racimos de poco peso, cosa que les agradecí más tarde con unos vasos de cerveza. Así pensé quedarme en la bodega del barco cuando el último racimo estuvo a bordo. Un amigo a quien le confesé mis deseos me aseguró que nunca pisaría Puerto Americano, pues si era descubierto en la bodega, me alistarían de inmediato para los frentes yanquis del Pacífico. La tentación del mar era grande, siempre, desde pequeño, había soñado con viajar en un barco frutero y ahora, cuando se presenta la ocasión, la guerra me hacía temer. Tuve deseos de arriesgar todo con tal de sentirme en el mar, pero en la oscuridad no delineó por ciertos aspectos de guerra que me dejó acobardado. Al día siguiente estuve observando la costa, el litoral de Honduras, sobre el Atlántico, está gruesamente poblado por negros, mulatos y mestizos. En algunas poblaciones costaneras, como la Lima y la Ceiba, el elemento negro predomina, todavía sumiso de los plantíos de plátanos como desde los tiempos de la esclavitud. El imperio o el dólar, que corre con prontitud por sus manos, los arrió el látigo de la sumisión. Observando algunos dialectos y costumbres de auténtico sabor negroide, tuve la sensación de hallarme en un pueblo africano. Listo, chicos. ¿Cuáles de las siguientes frases expresa un juicio de valor? ¿Listo? No sé qué están diciendo de implicación. Ok, bueno, interesante. ¿Dónde decía implicación? Ok, bueno, continúo. Listo, chicos, entonces, ¿cuál de estas habla de un juicio de valor? ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un juicio de valor es de una opinión. ¿Listo? Que no se sabe si es verdad, profe, muestre la D. Listo, vamos a ver la D. Siempre desde pequeño había soñado con bajar con un barco frutero y ahora cuando se presenta la ocasión, la guerra me hacía temer. Aquí no hay nada de valor. Tuve deseos de arriesgar todo con tal de sentirme en el mar, pero un escrúpulo no definido por cierto aspecto de las guerras me dejó acobardado en tierra firme. En algunas poblaciones costeras, como la Lima y la Ceiba, el elemento negro predomina, todavía sumiso a los plantíos de banano como desde los tiempos de esclavitud. El puerto, más que esto, era un embarcadero de plátanos. Millones de racimos esperaban ser embarcados en un barco de la United Fruit Company. Listo. Entonces, ¿cuál sería la que ustedes consideraran que sería un juicio de valor? No es necesario el texto. ¿Y por qué no sería la D? Entonces, primeramente cuando nosotros hacemos un juicio de valor, es cuando nos dicen expresó su humilde opinión. ¿Listo? Eso es un juicio de valor. Cuando uno expresa su humilde opinión. Entonces, en ese sentido, ¿consideran ustedes que sería la opción C? Bueno, vamos a ver. Siempre desde pequeño había soñado con viajar en un barco frutero y ahora cuando se presentaba la ocasión, la guerra me hacía temer.
¿Hay alguna opinión? ¿Algún juicio de valor? No, cero, ¿cierto? Tuve deseos de arriesgar todo con tal de sentirme en el mar, pero un escrúpulo no definido por ciertos aspectos de la guerra me dejó acobardado en tierra firme. ¿Hay un juicio de valor? No. Entonces queda entre la C y la D. El puerto, más que esto, era un embarcadero de plátanos. Millones de racimos esperaban ser embarcados en el vapor de la United Fruit Company. Entonces, chicos, el puerto era más un embarcadero de plátanos. Esto vendría a ser básicamente la C, porque nos están diciendo que el elemento negro predomina. Eso es algo que simple y llanamente se da con mi humilde opinión. ¿Listo? Porque el elemento negro predomina. ¿Cómo vas a decir que el elemento negro predomina? Y de hecho, cuando estamos haciendo elemento negro, ¿no les parece que eso es como un poquito racista? ¿A qué se refiere con elemento negro? Es re racista. Está diciendo por eso, claro. Básicamente está diciendo el negrito. No, los... voy a decir algo que obviamente está muy despreciable y que, por ejemplo, digamos, es muy reprochable. ¿Se acuerdan cuando la gente decía o hacen analogía de que, por ejemplo, los gorilas se asocian con los negros? No, es que por allá, ¿se acuerdan cuando Francia Márquez y todo eso? Eso sería un juicio de valor. O sea, literalmente estoy haciendo un comparativo entre Francia Márquez y un mico, un gorila. Entonces, ahí básicamente el elemento negro predomina. No es que literalmente sea que ahí pinten con pintura negra. Están diciendo en ese sitio hay muchas personas negras. ¿Listo? Exacto, es que eso es absolutamente un sesgo, una opinión sesgada. Bueno, más que opinión sesgada, es como una apreciación, es un juicio que él cree. El elemento negro predomina. Qué forma elegante de decirla. Es que el elemento negro predomina. Es como si, por ejemplo, digamos en una reunión de Estados Unidos, a uno dijeran el elemento blanco predomina. El elemento blanco de la nariz predomina. ¿A qué se están refiriendo? Y fuera un sitio donde hay muchos colombianos. A cocaína, básicamente. A eso es justamente lo que se refiere. Entonces, un juicio de valor es simple y llanamente una opinión. Como te dijo, voy a expresar mi humilde opinión. Cuando uno le dicen como, luego es que yo le pegué su humilde opinión, eso sería un juicio de valor. ¿Listo? Bien, siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la intención del autor del texto anterior? Argumentar sobre las razones por las cuales la esclavitud aún continúa existiendo en la población negra, narrar una serie de acontecimientos que le sucedieron a un personaje que quiso embarcarse a algún país, describir las características de los viajes de los barcos fruteros que desembarcan, explicar cómo los braceros podían embarcarse hacia cualquier parte del país, del mundo, en un barco frutero. Chicos, ¿le está diciendo argumentativamente por qué la esclavitud está? No, es así nada. Nada que ver. ¿Por qué no sería la opción D?
Cuando nosotros tenemos textos, los textos pueden ser clasificados de formas argumentativo, narrativo, descriptivo y expositivo, ¿cierto? Cuando estamos argumentando, estamos tratando de convencer a alguien que eso es así. Cuando estamos describiendo, simplemente estamos listando las opciones. Cuando estamos explicando, estamos diciendo, mire, es que por ejemplo la gente se unía a este barco y a partir de eso entonces hacía eso. Entonces por eso la opción D no podría ser. Y vendría siendo la opción B, narrar. Considere los siguientes fragmentos del texto anterior. Un amigo a quien le confesé mis deseos me aseguró que nunca pisaría Puerto Americano, pues si era descubierto en la bodega, me alistarían de inmediato para los frentes yanquis del Pacífico. Tuve deseos de arriesgar todo con tal de sentirme en el mar, pero un escrúpulo no definido por ciertos aspectos de la guerra me dejó acobardado en tierra firme. Ahora nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe la relación entre los dos fragmentos? El primer fragmento es un ejemplo que ilustra lo mencionado en el segundo. El primer fragmento es una explicación de lo mencionado en el segundo. El segundo fragmento es una consecuencia. El segundo fragmento es un argumento en contra de lo mencionado. Entonces, muchachos. ¿Dónde está la frase puntual que dice esto? Me alistarían de inmediato para los frentes yanquis del Pacífico. Tuve deseos de arriesgar todo con tal de sentir, pero un escrúpulo no definido por ciertos aspectos de la guerra me dejó acobardado en tierra firme. ¿Listo? Entonces, el primer fragmento es un ejemplo que ilustra lo mencionado en el segundo. No. El primer fragmento es una explicación de lo mencionado, no está explicando nada. Está simple y llanamente mencionando que él no le gusta ese tema de la guerra. Es un argumento en contra, es así totalmente descartada. Es una consecuencia de lo mencionado en el primero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Consecuencia? Listo. Bueno, chicos. Y para que hubiese sido un ejemplo que ilustra, él tuvo que haber visto, no, es que mire aquí a mi amigo, él por allá lo pillaron allá de gay y entonces en ese sentido después él fue allá y lo mandaron por allá a la guerra. Eso hubiese sido un ejemplo ilustrativo, pero en este caso es una consecuencia de lo expresado en el primero. ¿Listo? ¿Vale, chicos? Entonces por eso en ese sentido viene siendo la opción C. Listo. Las preguntas de la vida. Las plantas y los animales no son mortales porque no saben que van a morir. No saben que tienen que morir, se mueren, pero sin conocer nunca su vinculación individual, la de cada uno de ellos con la muerte. Las fieras presienten el peligro, se entristecen con la enfermedad o la vejez, pero ignoran, o parece que ignoran, su abrazo esencial con la necesidad de la muerte. No es mortal quien muere, sino quien está seguro de que va a morir.
aunque también podríamos decir que ni las plantas ni los animales están por eso mismo, vivos en el mismo sentido en que lo estamos nosotros. Los auténticos vivientes somos solo los mortales, porque sabemos que dejaremos de vivir y que en eso precisamente consiste la vida. Algunos dicen que los dioses inmortales existen y otros que no existen, pero nadie dice que estén vivos. Solo a Cristo se le ha llamado Dios vivo y eso porque cuentan que se encarnó, se hizo hombre, vivió como nosotros y como nosotros tuvo que morir. Por tanto, no es un capricho ni un afán de originalidad como está la filosofía hablando de la conciencia de la muerte. Tampoco pretendo decir que el tema único, que es ni siquiera principal de la filosofía, sea la muerte. Por el contrario, más bien creo que lo que trata la filosofía es de la vida, de qué significa vivir y cómo vivir mejor. Pero resulta que es la muerte prevista, la que, al hacernos mortales, es decir, humanos, nos convierte también en vivientes. Listo, muchachos. Está interesante, interesante ese texto. La verdad estaba bacano, estaba chévere. Nunca lo había pensado de esa forma. Listo, considera el siguiente fragmento del texto. Las plantas y los animales no son mortales porque no saben que van a morir, no saben que tienen que morir. ¿Cuáles de las siguientes opciones expresa el mismo sentido del texto? Ser mortal es estar seguro que uno morirá. Por eso no es cierto que las plantas y los animales son mortales. Las plantas y animales no saben que van a morir porque no se puede decir que sean mortales. Las plantas y los animales no saben que morirán, pues al no tener autoconciencia solo son capaces de sentir dolor y placer. Ser consciente de la inevitabilidad de la muerte es algo que se puede atribuir parcialmente a las plantas y a los animales. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vendría siendo la C. ¿La A o la B? ¿Cuál sería? Que exprese el mismo sentido. Mismo sentido. Esta. Considere los dos siguientes fragmentos. Las plantas y los animales no son mortales porque no saben que van a morir, no saben que tienen que morir. Se mueren, pero sin conocer nunca su vinculación individual, la de cada uno de ellos con la muerte. La relación entre los fragmentos 1 y 2, entonces, respalda, opone, plantea una razón o se dice algo basado en lo que estaba mencionando. Plantea una razón. Entonces se los coloco aquí las opciones para que las puedan ver mejor. Listo. Ahora sí. ¿Se sostiene lo opuesto? No. Entonces, opuesto no es. ¿Listo? Opuesto no va a ser. Siguiente. En el fragmento 2 se respalda lo que se plantea en el fragmento 1. Sí, el fragmento 1 se plantea una razón para dudar lo que se plantea en el fragmento 2. ¿Qué dice? Y último, en el fragmento 1 se dice algo basado en lo que se plantea en el fragmento 2. Listo, chicos. Dicen la C, otros dicen que la B. Listo, la C. Entonces, muchachos, en el fragmento 1 no es que se plantea, por ejemplo, que haya una razón por la cual dudar, ¿cierto? Porque nos dicen, los animales no son mortales porque no saben que van a morir, no saben que tienen que morir.
se mueren, pero sin conocer nunca su vinculación individual, la de cada uno de ellos con la muerte. Entonces está dudando, estás diciendo que los animales son capaces de darse cuenta si están a punto de morir o no. En el del fragmento 2 le está diciendo, uy, los animales sí se dan cuenta que se van a morir, tienen conciencia de morir. Les pregunto eso. ¿Les está diciendo eso? Por ahora eso no, ¿cierto? Entonces por eso, en ese sentido, la respuesta sí vendría siendo la opción es B. La 2 respalda un poco la postura, la complementa. No le está poniendo en razón a dudar, no le está diciendo, oiga, básicamente necesito que usted me diga que esto es falso. ¿Listo? Entonces por eso no está diciendo eso, sino vendría siendo que se replantea. Considera el siguiente fragmento que no hace parte del texto. Los comportamientos relacionados con la muerte de un amplio número de especies están ayudando a los investigadores a formular preguntas sobre la conciencia de la muerte en los animales y averiguar cuál es la mejor manera de estudiar estos comportamientos. Los elefantes, por ejemplo, se preocupan por los huesos de sus muertos y guardan luto por la muerte de sus seres queridos. Eso estaba pensando justamente ahorita que estaban diciendo. ¿Qué relación existe entre este fragmento y el enunciado del texto? Las plantas o los animales no son muertos porque no saben que van a morir, no saben que tienen alas. O sea, ofrece evidencia que confirma razones para dudar de lo planteado, contiene un ejemplo que ilustra o contiene información que no es relevante. A mí me parece que en este caso la respuesta es más que obvia, que vendría siendo la opción B. Extremadamente obvia. ¿Listo? Las fieras presienten el peligro, se entristecen con la enfermedad o la vejez, pero ignoran, o parece que ignoran, su abrazo especial con la necesidad de la muerte. Las plantas y los animales no son mortales porque no saben que van a morir. El fragmento 1 apoya la tesis afirmada en el fragmento 2. Entonces, chicos, ¿fragmenta? Bueno, muchachos, vendría siendo entonces, la opción, porque sentir tristeza o miedo ante ciertos fenómenos relacionados con la muerte no basta para saber que la muerte es inevitable. Porque las fieras, al ser animales agresivos, ignoran el miedo y la tristeza que permiten ser conscientes de la muerte. Nada que ver. Porque sentir tristeza o miedo ante ciertos fenómenos no basta para saber que la muerte es inevitable. ¿Listo? Entonces ahí vendría siendo esa opción B. ¿Claro, chicos? Ahí vendría siendo la opción B. Siguiente. Última. Considera el siguiente enunciado que no hace parte del texto. Los elefantes, por ejemplo, se preocupan por los huesos de sus muertos y guardan luto por la muerte de sus seres queridos. ¿Cuál es la relación entre el anterior enunciado y el siguiente fragmento del texto? Las fieras presienten el peligro, se entristecen con la enfermedad o la vejez, pero ignoran o parecen que ignoran su abrazo esencial con la necesidad de la muerte. El texto contiene evidencia de lo que se afirma sobre los animales en el fragmento del texto. El enunciado podría considerarse una razón a favor de lo afirmado en el texto. El enunciado podría ser una razón en contra de lo afirmado en el texto. El texto plantea todo lo contrario que se afirma en el fragmento. Entonces, ¿hasta cuál sería? Chicos. El enunciado plantea todo lo contrario a lo que se afirma en el fragmento del texto.
¿Seguros? Entonces, las fieras presienten el peligro, se entristecen con la enfermedad o la vejez, pero ignoran su abrazo esencial con la necesidad de la muerte. Entonces, el enunciado contiene evidencia que afirma animales de fragmentos, podría considerarse una razón a favor de lo afirmado en el texto del fragmento antes del texto, podrían considerarse una razón o lo desmienten por completo. Ellos están diciendo entonces, la tesis del autor es, los animales no pueden sentir la muerte, no están mortales porque ni siquiera saben que existen y ni siquiera saben que pueden morir, ¿cierto? Esa es la tesis del texto. ¿Sí o no? Nos dicen, las fieras presienten el peligro, pero ignoran su abrazo esencial con la necesidad de la muerte. Entonces, está desmintiendo la idea de que dicen los animales no sienten, no son mortales porque no saben que se van a morir. Y acá está diciendo, ignoran su abrazo esencial con la necesidad de la muerte. Entonces, bajo esa perspectiva, les pregunto nuevamente, ¿ustedes consideran que esté negando lo que afirma el texto? Esa frase de acá dice, presienten el peligro, se entristecen o la vejez, pero ignoran su abrazo esencial con la necesidad de la muerte. Entonces, en ese sentido, nuevamente, ¿cuál sería la respuesta correcta? Nuevamente, ¿seguros que es una razón en contra? Muchachos, nuevamente, repito, ¿cuál es la tesis del texto? ¿De qué trataba el texto? O sea, ¿cuál es la postura del texto? Los animales, ¿sienten o no sienten la muerte? ¿Sienten o no sienten la muerte? ¿Son o no son mortales? Por eso. Y si les está diciendo, presienten el peligro, la enfermedad o la vejez, pero ignoran el abrazo esencial con la necesidad de la muerte, les está diciendo, ellos ignoran que se van a morir. Entonces, si mi tesis es, los animales no sienten que se van a morir, y les está diciendo, las fieras solo sienten peligro, ¿está a favor o está en contra? Listo. Pregunta. ¿Contiene evidencia? O sea, que diga evidencia puntual. ¿O es una razón a favor? Solamente mire. Pues vendría siendo la B. ¿Listo? Y listo. Es una razón. ¿Listo? Es una razón de lo que afirma el fragmento del texto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Claros entonces, muchachos? ¿Todo perfecto? ¿Queda más que entendido esto? Nuevamente, repito, recalco. ¿Está en contra? Entonces, ¿está en contra de lo que está diciendo el texto? El texto es, los animales no sienten la muerte. Y les están diciendo, ignoran su abrazo esencial con la necesidad de la muerte. ¿Ahí está contradiciendo la postura? Al contrario, ¿está a favor? ¿Listo? Está totalmente a favor. ¿Listo? Pero no proporciona evidencia, porque no le está diciendo, mire, el tal tigre está básicamente
ellos sienten en esto, con tal evidencia, con tal esta otra cosa. No, no le está diciendo, el tigre entonces está teniendo aquí la depresión porque se le murió su mamá. Aquí básicamente, o sea, esto no es el Rey León, esto no es Simba, esto no es la muerte de Mufasa. Porque en la película de Mufasa ahí sí siente el dolor del león. ¿Sí o no? Los animales, si le matan el papá, se pone a llorar. No, pues sigue con su vida y ya. ¿Listo? No dicen, uy, mi papá se va a mirar. Listo. El anterior enunciado no hace parte del texto. ¿Cuál? Ay, espérenme. Espérenme que tan. Listo. Ahora sí. Esperen un minutico. Que ya estoy viendo la pregunta a pedacitos. Ah, ok. No había leído este pedacito. Miremos a ver. Chan. Miremos ahora sí. Ahora, si es el del elefante, ahí sí es la cosa. Los elefantes, por ejemplo, se preocupan por los huesos de sus muertos y guardan luto por la muerte de sus seres queridos. En cambio, estos sí están ahí. Sí. Ahí sí cambia la cosa. Tienen razón. Entonces, ahí sí, en dado caso, como estamos leyendo los elefantes, ahí sí la cosa cambia. O sea, ese es todo este párrafo. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, una razón en contra de lo afirmado en el fragmento del texto. Entonces, ¿es todo o una razón? O un pedacito nada más. ¿Es una razón? ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí sí sería la C. ¿Listo, chicos? Y ahora sí. Pero, listo. Me habrían dicho que decía, profe, le falta un pedazo de esto, no es del texto. El profe lo de los elefantes. Me habrían dicho. Bueno, muchachos. ¿Listo, muchachos? Entonces ya con esto completaríamos este último pedacito. Nos quedaron faltando solamente bueno, de textual sí es un poquito más las preguntas, pero pues ya nos hicieron falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo. ¿Cuántas preguntas es que son? 41, ¿cierto? Listo. Que sí. ¿Cuántas veces? Sí, claro que sí es el filtrado. Listo. Que sí, pero es que son... O sea, yo les voy a dedicar este meme, literal. Este meme se los voy a dedicar. Literal. Les voy a dedicar este meme. Acercaos, hijos. El maestro lo sabe todo menos la combinación de la caja fuerte. Podéis hacerme 3 preguntas. Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini supers? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí?
¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Literal. ¿Este es el filtrado? Sí. ¿Es el filtrado? ¿De verdad? ¿Ese es este? Sí. Yo, ¿sí? Pero, ¿este es el entrenándose? ¿Sí? Que sí. Ya cuántas veces les he dicho que sí. Pero si no está el filtrado, Dios. Que sí. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, nada, hoy vamos a dejar entonces hoy hasta acá. Listo, llevo 6 horas dictando clases, así que ya estoy un poco cansado. Muchachos, si quieren presentar, entonces sí es el filtrado. Muchachos, entonces si quieren presentar entonces acá el simulacro, ojo, no es solamente el cuadernillo, o sea que califique y les califico en examen igual para que ustedes sepan cuáles tienen correctas, cuál es esto, nos pueden preguntar allá esto y les enviaremos entonces para que lo presenten. ¿Listo? Chicos, si van a presentar el examen de la nacional, recuerden que el examen de la nacional no se filtra. Eso tienen que tener una preparación. Entonces, todos los que quieran estudiar para la nacional nos pueden estar escribiendo y también inscribirse a nuestro curso prunal que tenemos nosotros aquí. El curso prunal si ya va es para septiembre. Listo. Ok, ahorita revisamos eso, Paula. Tú los presentaste de estos que regalamos, ¿cierto? Creo que ya los tengo calificados. Sí, yo ya los tengo calificados, solamente me faltaría subirlos. Y listo. Bueno, listo chicos, entonces eso sería básicamente todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, chao muchachos.